mi más sincero agradecimiento a ProRP, a Olga Oro, su actual presidente, y a todos los que votaron por mí para recibir este reconocimiento por mi trayectoria en el mundo de las relaciones públicas. Me siento en verdad muy honrado, distinguido y agradecido, y deseo agradecer especialmente la presencia en este evento de mi esposa, de mi hermana, mis cuñados, mi cuñada y mi cuñado, algunos de los expresidentes, pero creo que ya están casi todos los expresidentes de ProRP, Bruno Newman, que fue el presidente fundador, Oscar Kauman, Sandra Kleinberg, Magdalena Carral, y así como los de la segunda era de ProRP, como son Marco Herrera y desde luego pues Olga Oro. Nos falta por ahí Lorena Carreño, que no sé si llegará después. No, yo todavía no. Tú eres presidente actual. Mis colaboradores que están en esta mesa, algunos amigos especiales del Grupo Pública y otros amigos especiales como Arturo Huerta, que es presidente de SICOM, que como todos ustedes saben es la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Carlos Chávez, Horacio Andrade, Berenice Placier, Servando González, que ahora está estrenando puesto en Canal 22, y por eso nos trajo aquí a la bailarina y el cantante. Y bueno, a todos los que no he mencionado que están aquí presentes, les agradezco mucho su presencia. Y bueno, pues ahora seguramente esperarán que diga algo inteligente, lo cual no es muy frecuente en mí, pero voy a ver si podemos hacer algo, y sobre todo con tanta personalidad y con tanta experiencia. Pero bueno, pues quisiera hacerles rápidamente una breve historia de mi trayectoria. No les voy a hablar en detalle de toda ella, pero sí quiero platicarles algunas anécdotas, tal como me pidió Olga que hiciera. Y podría tener un vaso con agua. 1965 fue mi primer empleo formal dentro del ámbito de mi carrera de comunicaciones. Bruno y yo éramos compañeros en aquel tiempo. Una agencia de relaciones públicas, una agencia que, pues, con todas las posibilidades que tenía una agencia en ese tiempo, que ahora voy a explicar. El dueño, un méxico-americano, nos invitó a trabajar con él, a mí y a una compañera de la clase de cuarto año, que en ese tiempo cursábamos en la Ibero, y el cual desde luego acepté sin dudarlo por un momento. La verdad es que dado que yo no había cursado esa materia, no tenía la más remota idea de lo que eran las relaciones públicas, pero pues, como era un empleo que me estaban ofreciendo, pues dije, bueno, pues venga, no importa lo que sea, yo voy con mucho gusto. Mi primera asignación de trabajo fue llevar un boletín de prensa a los periódicos. Ahora parece fácil hacer esto, pero en esa época pues no había computadoras, ni faxes, ni celulares. Había máquinas de escribir eléctrica, y esto ya era pues un avance, todavía sin corrector incluso. Entonces la tarea de hacer llegar un boletín a los medios requería un poco más de tiempo que ahora. Era escribir el boletín sin errores, lo cual hacía una secretaria, que era un puesto que en ese tiempo existía. Había que hacer el número de copias necesarias usando papel carbón, porque en ese tiempo, pues, aunque no lo crean, no había copiadores. El sistema Xerox fue inventado en el 59, pero no llegaba todavía a México. En forma previa o simultánea había que preparar las fotos que acompañarían al boletín y pegarles con Durex el pie de foto en el reverso a cada una de las fotos. Había que ensobretarlos, rotularlos y llevarlos a los periódicos.
Afortunadamente, en ese tiempo había solamente 3 periódicos importantes: el Universal, Novedades y el Excelsior, que afortunadamente para mí pues estaban ubicados a una cuadra de distancia los 3. Y había otros 2 por ahí cercanos, que eran el Día, el Nacional y La Prensa, a 4 cuadras de distancia. Mi boletín era una cuestión deportiva, era la información sobre el patrocinio de Coca-Cola, que era una cuenta que llevábamos en esta agencia, y era el patrocinio de la Liga Infantil Olmeca, no sé. Entonces, pues, también tuve que ir a esto y a Ovaciones, que estaban, eso sí, bastante retirados. Una vez terminada la labor de preparación de los boletines, pues me lancé a buscarlos, a entregarlos. En aquel tiempo podías entrar a las redacciones de los periódicos sin ninguna limitante, nadie te pedía identificación, firme aquí, tómese la foto y no sé qué tantas cosas. Pues entrabas a las redacciones, yo entré directamente a ellas, y mi jefe me dijo que si lográbamos tener alguna publicación, pues eso sería un logro muy importante para mi carrera dentro de su agencia. Yo no sabía a qué se refería específicamente y lo difícil que iba a ser, pero pues obviamente, a pesar de todas mis labores de convencimiento, que a diferencia de lo que dice Olga, en aquel tiempo no eran muy buenas, mis resultados fueron prácticamente nulos. Es decir, tuve una publicación, pero le quitaron el nombre de Coca-Cola de todos lados. Estuve muy frustrado por mi fracaso hasta que me di cuenta que no había manera de haberlo logrado. Después descubrí que ningún periódico publicaba nota alguna con información positiva de empresa o marca alguna. Si querían algo positivo, las empresas debían comprar espacio, y espacio a un precio superior al que te vendían el espacio para publicidad. Te cobraban un 25 o 50% más que lo que te costaba la publicidad. Se llamaba Gacetilla, no sé si todavía se sigue llamando así, y el periódico además se encargaba de que quedara claro que era un espacio pagado. Le ponían tipografía diferente, le ponían un marco, entonces pues quedaba claramente que habías pagado eso. Entonces, lo que quisiera sacar de conclusión de esta primera parte es que no había una actividad de relaciones con medios en ese tiempo, con lo cual se demuestra que, a pesar de que los medios son muy importantes para llevar a cabo nuestras actividades de relaciones públicas, también se podía hacer relaciones públicas sin medios, sin relaciones con medios y sin publicaciones. Sé que esto no es lo ideal, ni estoy proponiéndolo tampoco, pero simplemente estoy mencionando cómo eran las relaciones públicas en aquel tiempo. Había, según recuerdo, 3 agencias. ¿Tú te acuerdas, Bruno? Stringer y Asociados, una de Bob, quién sabe qué. Benjamin. Los 3 americanos, y los 3 tenían clientes, y los 3 pagaban y no publicaban una sola nota en los periódicos relacionados con sus clientes. La información empresarial, y esto pues algunos de mi generación lo saben, empezó con básicamente 2 columnistas. Uno era José Antonio Pérez Stuart, que empezó en el Universal y que posteriormente estuvo en el Excelsior mucho tiempo, con una columna que se llamaba Portafolios, que originalmente empezó hablando de resultados en la bolsa y las empresas que cotizaban en ella, y fue cambiando hacia otra información de carácter empresarial. Había otro columnista que era Antonio Ice Núñez, que escribía en el Novedades, una columna que según recuerdo se llamaba La Nota Exclusiva, ¿sí? Y había un tercero que era Fernando Mota, creo que nada que ver con Carlos Mota actualmente, que por azares del destino acabó siendo propietario de un periódico muy antiguo
que era de 1893, que se llamaba Boletín Minero y Financiero, que por cierto cuando salió el Financiero demandó al Financiero por el nombre y estuvo un pleito larguísimos años ahí, que desde luego no ganó. Dos de ellos ya murieron, Antonio Vice Núñez y Fernando Mota. Pérez Stuart por ahí anda todavía. Pero lo que también quisiera mencionar es que los tres acabaron con graves sospechas de que recibían dinero para publicar opiniones positivas sobre las empresas. Era muy raro, por ejemplo, que en una columna de negocios se mencionara tantas veces y tan frecuentemente a Hermenegildo Seña, y el columnista en cuestión solamente usaba trajes de esa marca. El gran hito en la información empresarial ocurrió con la llegada de la revista Expansión en 1970, a quienes muchos le auguraban una efímera vida por dedicarse solamente a esta información, que según en esos tiempos sentían que no tenía ninguna validez ni ninguna lectoría. La consolidación de la información empresarial se alcanzó con la apertura del primer diario especializado en información financiera, económica y empresarial en 1981, El Financiero, y 7 años después, en el 88 con El Economista. Con esto los demás diarios se dieron cuenta de que la información empresarial sí tenía lectores y sobre todo sí atraía a anunciantes, así que de ahí en adelante todas las publicaciones empezaron a tener información empresarial, así como columnistas dedicados a esta fuente informativa. El Financiero llegó a tener tantos columnistas que en el medio periodístico le decían el Partenón por la cantidad de columnas que publicaban. Ahora el Excelsior pues, podría ser el Partenón actual, porque también tiene una gran cantidad de columnistas. La radio empezó a abrirse paulatinamente a programas o segmentos con información empresarial, y ahora hay estaciones de radio que tienen programas solamente dedicados a la información de negocios. La televisión comercial abierta sigue como a principios de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, evitan mencionar marcas y nombres de empresas, aunque esto implique llegar a situaciones verdaderamente ridículas. Recientemente, hace 3 días escuché una nota de Televisa donde hablaba de lo que habían hecho el programa Bécalos, Fundación Televisa, lo mencionaron, Fundación Televisa y un banco privado. O sea, no dijeron, cuando el señor está muerto y está velando en una funeraria del sur de la ciudad para evitar decir, ¿no? Pero ¿qué tal cuando hay un fraude para Banamex? Pues ahí Banamex sí lo ponen, ¿no? Ahora Televisa empezó hace unos días a hacer una cosa que verdaderamente me parece ridícula, porque ustedes ven los backdrops donde ponen todos los logos de las marcas y todo lo demás. Pues ahora Televisa solamente pone el rostro de la persona y todo lo demás pone un halo donde se difumina los logos, ¿verdad? En fin, eso. Hay algunos programas en los nuevos canales de televisión de información como Milenio TV o Excelsior TV o El Financiero TV, donde obviamente pues, la información empresarial es parte de su vida. Este cambio en el manejo de la información empresarial por parte de los medios pues propició un giro muy importante en la labor de los publicacionistas, ya que ahora podíamos llegar a nuestras audiencias a través de los medios masivos, logrando con esto una mejor distribución. Ricardo. Logrando con esto una mejor distribución y una mayor amplificación de nuestros mensajes.
Todo iba muy bien hasta que el número de agencias y empresas que querían participar de este pastel empezaron a crecer, hasta llegar a saturar a los medios con comunicados de prensa, solicitudes de entrevistas e invitaciones a conferencias de prensa. Lo malo es que una gran parte de estos acercamientos y solicitudes con los medios se daban y se dan con información inválida desde el punto de vista noticioso. Nosotros somos los culpables de que ahora nuestras relaciones con los medios sean cada vez más difíciles, competidas y complicadas. ¿Cuáles han sido nuestros pecados para llegar a este punto? Tenemos aquí 13 pecados. Uno es, no hay 7 sino 13. Uno, invitar a conferencias de prensa que no tienen un contenido noticioso verdaderamente importante. Muchas veces hacemos conferencias de prensa más para impresionar a nuestro cliente que para dar verdaderamente una noticia de alta importancia que amerite que un reportero invierta o pierda más de 3 horas de su día de trabajo. Muchas veces medimos erróneamente el éxito de una conferencia de prensa por el número de reporteros y cámaras presentes y se nos olvida que el éxito debe medirse por lo que finalmente se publique o se transmita. Esto ha originado que los editores ahora pues tengan mucho recelo en enviar a sus pocos reporteros, porque cada vez son menos los reporteros con los que cuentan, a cubrir conferencias de prensa porque les lleva mucho tiempo y los resultados no suelen ser a veces importantes. El segundo pecado es no escribir los comunicados de prensa como periodistas ni como noticias. Usamos adjetivos, cosa que los periodistas no hacen. No sabemos qué es la cabeza de la nota ni cómo escribirla. No podemos resumir la información en el primer párrafo, en la entrada. Empezamos la nota diciendo la maravilla de la empresa que la emite, lo cual desde luego nunca lo publican los periodistas. Y nos olvidamos de lo importante del periodista y cuál es su función y cuál es la audiencia a la que llega. El tercer pecado, algunos de estos ya los comentó Olga en su publicación del Financiero del miércoles de la semana pasada. El tercero es no segmentar los envíos de los comunicados. Muchos piensan que mientras más comunicados se envíen, más publicaciones tendrán. Esto es falso. Lo único que logramos es saturar las bandejas de entrada de los editores y periodistas, y luego acabamos invitando a un festival gastronómico de un hotel, al editor de una revista de información industrial, o invitando a un periodista de turismo a la inauguración de una planta manufacturera en el Parque Industrial de Querétaro. Y esto es real, no estoy inventando esto. Hay editores que me lo han dicho. El de la información industrial, pues yo voy encantado al festival gastronómico, pero no voy a poner una sola nota relacionada con esto. El cuarto pecado es la carencia de información noticiosamente atractiva. Enviamos notas que no contienen información alguna que valga la pena desde el punto de vista noticioso, olvidándonos que los periodistas reciben una gran cantidad de información de una multitud de fuentes, y de toda esa información deben elegir lo que valga la pena. Si mandamos información carente de interés noticioso, aunque nos lo haya pedido nuestro cliente, afecta la imagen de él y de nosotros mismos como emisores. Aquí es muy importante cuidar la credibilidad que tenemos como emisores ante los propios editores. Yo les voy a comentar que alguna vez trabajamos para una gran empresa multinacional emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, y que un día nos habló una señorita recién ingresada a la empresa, salida de una universidad privada en materia de comunicación, para decirnos que tenía una nota para hacer un boletín de prensa. Le dije, bueno, pues también, ¿cuál es la nota?
es que en la ciudad de Monterrey estamos cambiando nuestra oficina. Le dije, bueno, pues eso no es una nota para que compra un espacio y ponlo ahí en el periódico del norte o alguna cosa. Digo, no, pues tú prepara el boletín, a ver si alguien lo pesca y lo publica. Dije, no, ninguno lo va a pescar y nadie lo va a publicar. Nos vamos a quemar tanto tu empresa como yo, así que no lo voy a publicar. Pues no lo mandé, creo que como a las 3 semanas nos corrieron. Tenemos un cliente actual que nos manda boletines, todos del mismo corte, todos con la misma información, nomás cambiando el nombre de la empresa que se afilia a esta empresa que es nuestro cliente y que nunca publica nadie. Pero aquí lo importante y lo chistoso es que este boletín tiene que pasar por 24 autorizaciones en el corporativo en Estados Unidos, incluido el legal, bueno, 24 exageré, pero sí, 3 o 4. El departamento legal. Y bueno, ya cuando nos mandan, decimos, no pueden cambiar ni una coma porque ya lo autorizó el departamento legal. Y como somos una empresa pública no podemos hacer ninguna otra información. Yo para mis adentros digo, bueno, pues estos atarantados no saben que el periodista tiene toda la libertad de manejar y modificar el boletín a como le venga en gana y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirvieron todas las autorizaciones y el departamento legal y todo lo demás? Pero bueno, a veces no hay manera de entender. Si hay algún cliente aquí, yo me estoy refiriendo a clientes del planeta Marte, no estoy hablando de... Ese era el pecado número 5. El 6 es mentirle al cliente en cuanto a las expectativas de publicación o transmisión de su información y luego empujar en demasía a los medios para lograrlo. El 7 sería solicitar al periodista la nota sobre nuestro cliente antes de que sea publicada para su revisión, cosa que desde luego no nos van a dar y nomás pasamos a molestar al periodista. El 8 sería hablar con el editor para preguntarle sobre nuestro comunicado, específicamente por la tarde, cuando los editores están con la adrenalina a todo lo que da, porque tienen que estar listos para el cierre. Y resulta que les hablamos y decimos, ¿cómo te va? Pues, ¿cómo has estado? Oye, el boletín que te mandé, ¿lo recibiste? Sí, ya lo publicaste. No lo sé, voy a ver si lo publico para empujar, ¿no? Esto en boca de ellos mismos me han dicho que les molesta especialmente porque no tienen ni idea del montón de trabajo que tienen en ese momento y para que los estén llamando para estos eventos. Solicitar entrevistas para nuestros clientes sin vender la parte noticiosa que puede tener la misma, simplemente porque el director general es el director general, pues ya por eso tiene interés para el medio, pues no necesariamente. Tenemos que decir, bueno, cuál es la parte noticiosa. El 10 sería pedir al periodista que elabore y nos envíe anticipadamente un cuestionario sobre lo que le va a preguntar a nuestro cliente durante una entrevista que nosotros le solicitamos. Esto me parece lo más absurdo posible. Nosotros le pedimos al periodista que acepte una entrevista con el cliente y le pedimos que haga el cuestionario. Dice, pues yo no estoy solicitando la entrevista, tú me la estás pidiendo. Entonces, bueno, el 11, no agradecemos, somos muy buenos para pedir que nos publiquen, pero muchas veces no agradecemos. No quiere decir que agradezcamos cada nota, cada vez que sucede, pero sí tener alguna muestra de agradecimiento, y no me refiero a regalos ni otro tipo de cuestiones. No tratamos a la solicitud de los medios adecuadamente, al igual que en cualquier relación humana, la que tenemos con los periodistas tiene que ser de 2 vías. Yo te doy y tú me das, o ambos ganamos o ambos perdemos. El 13, ahora resulta que son 14. Confiar en que somos amigos de los periodistas. Este es un punto muy importante, porque sí es importante ser amigos de los periodistas. Aquí tenemos algunos periodistas, Toño de ellos,
nuestro amigo Álvaro Ratton. Pero el ser amigo de los periodistas no garantiza que van a publicar basura que nosotros le podamos enviar. Recordemos que ellos, primero que nada, deben cumplir con su trabajo, con sus lectores. Esa es su labor principal, esa es su misión. Y después con sus amigos. Desde luego, como mencioné, pues ayuda a tenerlos, pero también es importante que les demos noticias atractivas para que las publiquen. Es decir, que les ayudemos en su trabajo, no que ellos nos hagan el favor de publicar alguna basura que le mandemos por él. El 14, que sería el último, es que a veces no nos atrevemos a decirle al cliente que su información no tiene valor noticioso y que nadie le publicará o que nadie irá a la conferencia de prensa que desea que convoquemos. Esto, pues, obviamente opera en contra nuestra porque el cliente está creando expectativas que no vamos a poder cumplir. Todo lo anterior, estos 14 pecados, ocurre porque se nos ha olvidado el arte de escribir como periodistas, y esto es muy importante, que sí nos enseñaron Vicente Leñero, por cierto, que fue nuestro profesor. Se nos ha olvidado el arte de escribir como periodistas, de tener pasión por lo que hacemos, por no capacitar adecuadamente a los nuevos empleados. Y esto es muy importante porque a veces muchos de estos pecados, y no por ignorancia, no por problemas de ellos, sino por falta nuestra en términos de capacitación, los cometen ellos. Y sobre todo porque ya no sabemos cómo se manejan los medios. Creo que es muy importante saber cómo se manejan los medios, cómo se manejan los nuevos medios, qué hacen los reporteros, a qué dedican su día, cómo obtienen la información, cómo la entregan, qué pasa cuando la entregan, qué hace el editor, etc. Ahora creo que ya no tienen mayor interés en conocer esto, pero saber esto, cómo opera un medio, nos da la posibilidad de tener mejores resultados dentro de ello. A veces no mostramos empatía por sus representantes. Empatía significa qué es lo que están haciendo y de qué manera podemos ayudar. Como siempre y en todos lados, pues los pecados de unos afectan a todos, y pues los editores obviamente hablan de las agencias de relaciones públicas como si fuéramos todos iguales. Los nuevos medios, afortunadamente, cuando parecía que estábamos acabando con los medios tradicionales como instrumentos para alcanzar nuestros objetivos, por lo que mencioné anteriormente, ahora tenemos nuevos medios, los medios digitales y las redes sociales, los blogs y algunas otras herramientas para llevar nuestro mensaje a nuestras audiencias. Ahora hay agencias que se dedican a las relaciones públicas digitales, como Olga. Hay agencias de marketing digital. Hay una nueva forma de hacer llegar a los posibles clientes nuestros mensajes, que es el inbound marketing. Y aquí Carlos Chávez, que está presente, tiene toda la experiencia, bueno, la muy poca experiencia porque es una nueva herramienta, pero Carlos se está especializando en esto que le llaman inbound marketing, que es una forma de atraer a los posibles clientes en lugar de atacarlos, y que tiene toda la posibilidad de ser usado como herramienta de las relaciones públicas. Y si no, pregúntenme a Carlos después. Con el arribo de estos nuevos medios o metodologías para hacer llegar nuestro mensaje a nuestras audiencias, el horizonte de las relaciones públicas obviamente se ha ampliado. Las redes sociales, que empezaron hace unos 10 años aproximadamente, y que Fabricio nunca me dijo cuánto exactamente se pues, y que se consolidaron aproximadamente hace 5, son ahora usadas en algunos casos bien y en otros, muchos otros mal, para fines de información empresarial o de las marcas. Sin embargo, las redes sociales fueron creadas para tener interacción con otras personas con fines de amistad y sociales, no fueron creadas para usos empresariales. Pero los de las relaciones públicas y los de la publicidad y los del marketing ya nos las apropiamos.
principio fueron usadas descaradamente como un medio de publicidad gratuito, hasta que se dieron cuenta que los seguidores les iban disminuyendo o que no había interacción alguna con ellos. Luego fue la competencia por el número de seguidores, hasta que se dieron cuenta de que la calidad importa más que la cantidad, pero más que eso es la interactividad con los seguidores. Hay agencias que aún ahora te venden seguidores falsos. Y esto es increíble, pero hay compradores también para tener seguidores falsos, porque el tener muchos seguidores pues es un signo de éxito. Cuando nos dimos cuenta de que la interactividad con nuestras audiencias era lo que estábamos buscando desde siempre, eureka, por fin lo encontramos, pero cuidado, pocos lo están logrando. Y esto lo quiero recalcar, pocos están logrando tener esta interactividad en las redes sociales, porque no lo están haciendo bien. Seguimos enviando los mismos mensajes, por lo que tenemos la misma respuesta, es decir, cero. Entonces necesitamos modificar nuestros contenidos. No es hacer mini comunicados de prensa, ni anuncios, ni promociones, sino hacer toda una transformación de nuestro lenguaje y de nuestros contenidos. Aquí está la clave de la participación en redes sociales, los contenidos. Ahora, aparentemente, la novedad es que se habla del nuevo marketing de contenidos y las nuevas relaciones públicas enfocadas a los contenidos. Yo creo que las relaciones públicas siempre han estado enfocadas a los contenidos. Lo que tenemos que hacer es irlos actualizando, modificando conforme las necesidades se presentan, pero nuestra actividad principal fundamentalmente ha sido enfocada a los contenidos. Necesitamos aprender a hablar el nuevo idioma de las redes sociales para poder tener el acercamiento con nuestras audiencias. Y la otra cuestión es, ¿cómo sabemos que las audiencias que nos interesan están como seguidores? Esta es una pregunta que siempre me he hecho y que Fabricio no ha hecho ninguna respuesta. Fabricio es nuestro encargado de redes sociales. O sea, ¿cómo sabemos que los 10.244 seguidores que tenemos en la página que Fabricio son las audiencias a las que queremos llegar? ¿Sí sabemos? Tenemos una teoría. Tenemos una teoría. Porque bueno, nos basamos en el número de seguidores, en el número de likes, en el número de likes de los posts o no sé qué. Pero bueno, no sabemos todavía muy claramente si estamos haciendo bien las cosas o no. Por otra parte, están todas las páginas en la web que pueden ser usadas para fines de información empresarial y que cada día se multiplican como conejos en primavera. ¿Cómo sabemos cuáles le llegan a las audiencias que le interesan a nuestro cliente? Es otra pregunta que tengo, pero no tiene mucha respuesta. Bueno, no sé la respuesta. A veces resultan tantas las páginas que la imaginación, por lo menos la mía, no alcanza para creer que los visitantes, que muchas de ellas dicen tener, las tengan en realidad. Porque todos hablan de millones de visitantes y pues no sé si la gente tiene tiempo para trabajar o está metido todo el tiempo en la web haciendo numeritos. Y para acabar de complicar, ahora tenemos los blogs y más allá los videoblogs, y que estos también se multiplican como plaga. ¿A qué hora se supone que uno tiene tiempo de ver o leer, aunque sea un poquito, todo esto? Es verídico el número de seguidores que tienen. Estos seguidores, ¿cada cuándo lo leen? ¿Cada cuándo entran a la página o a YouTube? ¿Acaso la gente no trabaja? Hace poco un cliente nos pidió un programa de revisión de productos y de colocación de productos, o sea, de product placement y todo eso. Y específicamente nos pidió que buscáramos hacerlo, además de en otros medios, en algunos videoblogs, tales como uno que se llama Wherever Tomorrow, Sopitas y Yuya, etc. Ya que tenían millones de visitas en YouTube. Y
confieso que yo no los conocía, así que entré a verlos y oh sorpresa, basura de basura. No he visto algo tan pobre de contenido, con unos babosos diciendo las primeras estupideces que se les ocurre, con una grosería tras de otra. Bueno, nuestra televisión comercial, perdonando, podrían parecer como canales culturales, que está diseñado para descerebrados, analfabetas e idiotas. Idiotas en el sentido estricto de la palabra, que es, se aplica a la persona que está escasa o carece de inteligencia, que es torpe de entendimiento, estúpido, imbécil, tonto. Bueno, pero además de todo, estas videoblogs cobran por poner el producto, y cobran como si fuera la BBC de Londres. Bueno, la BBC de Londres creo que no cobra, pero por increíble que parezca, en los pocos minutos que estuve dentro de estos blogs, hay algunos productos de marcas muy conocidas, famosas y populares que están ahí y pagaron para estar ahí. A mí me parece que hay muy poco respeto por sus marcas, de estarlas metiendo en ese basurero. Yo solo sugeriría a un cliente estar en los blogs, en estos videoblogs, si vendiera un producto para restauración de cerebros. Desde luego que a mi cliente le dije que lo último que recomendaría sería que su producto nadara entre el basurero. Espero que me haga caso, porque todavía no me ha contestado. Como podemos ver, hay un mundo de nuevas posibilidades para hacer llegar nuestro mensaje a nuestras audiencias. Y ante tal cantidad de posibilidades y de medios para verlos y leerlos, mi asombro consiste en si disponemos del tiempo, el espacio y las ganas de tener tanta información, tanto entretenimiento enviado a nosotros de muy diversas formas y a la que podemos acceder a través de tan diversos dispositivos. Y la comunicación humana frente a frente, bueno, esto es solo una pregunta que creo que cada vez tiene una respuesta diferente. Ahora la información nos llega a nosotros en lugar de que nosotros la busquemos. En la Ciudad de México, por si alguno de ustedes no lo sabe, tenemos nada menos que 27 diarios que se tiran todos los días. A veces a la basura, pero muchas veces 27 diarios. Si esto se lo comentamos a un extranjero de México, wow, vamos a aparecer en una ciudad como de muy alta lectoría, de gente que intelectualmente de muy alto nivel y pues preparada, lectora de periódicos. Pero si sumamos el tiraje de todos los 27 diarios que tenemos en la Ciudad de México, no llegaría al tiraje que tiene uno de una ciudad importante de Estados Unidos. Entonces mejor nomás decimos que tenemos 27, sin decir que algunos tiran 3,000 ejemplares, nada más. En términos de los periodistas, como ya lo mencioné antes, los periodistas de hace casi 50 años, en su mayoría eran personas sin una carrera especializada en periodismo, sino más bien se iban haciendo sobre la marcha, empezando de meritorios, así les decían meritorios a aquellos principiantes que iniciaban dentro de una empresa o una carrera y que tenían que ir haciendo méritos para ir subiendo. De ahí pasaban a la mesa de redacción y ya que estaban un poco experimentados, su carrera como reportero empezaba por la nota roja. La nota roja era pues, como la prueba de fuego para saber si tenía los tamaños para ser un periodista de a de veras. Los sueldos eran infames. Bueno, creo que en esto no hemos progresado mucho en términos de lo que le pagan a los periodistas, pero ahora ya están un poco mejor pagados relativamente que antes. De tal manera que tenían que buscar ingresos adicionales, y ya saben a qué me estoy refiriendo. Algunos diarios, con el objetivo de evitar el chayo,
el embute, gratificación o el sobre, como quieran llamarlo. Diseñaron un esquema en el que los propios reporteros eran a la vez vendedores de publicidad. El problema después es que te chantajeaban para que, a cambio de la nota que te ofrecían que iba a salir muy bien, les compraras publicidad. Esta práctica ya ha desaparecido, por lo menos en las grandes ciudades, pero continúa aún en algunos diarios de provincia. La diferencia ahora es que los periodistas, al menos los que tratamos en nuestro quehacer de negocios, son profesionistas en su mayor parte, egresados de universidades públicas y privadas o de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Casi todos son jóvenes, con ideales y valores. Con gran gusto les puedo decir que durante los casi 24 años que llevo con la agencia, no ha habido un solo caso de un periodista que nos pida dinero, ni regalos, ni viajes, ni algún favor especial. Esta característica también nos ha ayudado ahora en nuestra profesión. Lo anterior no significa que dejemos de llevarnos algunos sofocones de vez en cuando. Recuerdo una vez que invité a un periodista a ir a un viaje exclusivo para él, para conocer la planta de mi cliente en Coatzacoalcos, Veracruz, y hacer una entrevista con el director de la empresa. El viaje era en un avión privado de la empresa y solamente iríamos el periodista, la directora de mercadotecnia y yo, saliendo de Toluca. Pues el periodista me plantó. Así que pueden imaginar el papelazo que me hizo hacer. En otra ocasión, después de mucho batallar, logré convencer a un cliente de Tiempos Compartidos que hiciéramos un viaje de familiarización con periodistas a Puerto Vallarta, con 4 periodistas, solamente me autorizaron 4. Todo fue muy bien hasta que publicaron sus notas, 3 de ellas muy buenas y una muy negativa, que tanto el encabezado como el contenido de la nota hablaban del número de quejas sobre el tiempo compartido y no del viaje. Entonces, bueno, se pueden imaginar el menudo lío con mis clientes. Hablé con la periodista, que era una bisoña y no muy inteligente, y con cierto cuidado pero con enojo le reclamé el tono de la nota. Me dijo, es que hablé con la Profeco y eso que fue lo que me dijeron. Dije, bueno, me hubieras hablado y te hubiera dicho que la Profeco maneja los tiempos compartidos como una industria, a diferencia de lo que maneja de los demás, que son empresas. Entonces, pues la suma de todas las quejas que hay sobre todas las empresas que están en tiempo compartido ocupan un número X, 5,000 al año más o menos, y estos 5,000 pues llegan a ser como el tercero, cuarto, quinto lugar de todas las quejas de la Profeco. Por otra parte, si los 5,000 solamente son el 1% de todos los contratos vigentes de tiempo compartido, pues significa nada, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió y pues tuve un gran problema con mi cliente. La última que Enrique Juárez y Tania, que están aquí, no me dejarán mentir. Una vez nos pidieron que lleváramos a algunos periodistas a la inauguración de una planta alemana de alta tecnología a celebrarse durante una comida con el secretario de Hacienda, o subsecretario de Hacienda. Dado que la planta estaba en un lugar lejano y poco accesible, le sugerimos al director que contratáramos, tu amigo Paco, le sugerimos al director que contratáramos transportación desde nuestras oficinas en Polanco, y después de hacer las invitaciones y hacer las llamadas correspondientes nos confirmaron cerca de 20, así que contratamos 2 vehículos para llevarlos. ¿Saben cuántos llegaron? No sé. Ninguno se presentó. Entonces, pues teníamos 2 vehículos rentados, Enrique esperando que llegaran los 20 que habían confirmado, y pues no llegó ninguno. Solamente llegó uno directamente a la planta, y como Tania y yo nos habíamos adelantado y estábamos informándonos de cómo venía el asunto, pues venía vacíos los vehículos.
nuestro cliente, obviamente, que siempre te mete la presión a todo lo que da, dice, bueno, ¿y a qué hora llegan los periodistas? Y bueno, ya no tardan, después de la tercera pregunta y a sabiendas de que ya no venía nadie, yo me fui al baño y dije, yo a ver quién me saca de ahí. Y después, bueno, ya tuvimos que decir, ¿verdad? Afortunadamente llegó el subsecretario de Hacienda y ya entretuvo a nuestro cliente. Y pues ya nunca trabajamos con él. Bueno, las agencias, como mencioné, cuando empezamos a trabajar en la agencia antes mencionada, pues había, hasta donde yo sé, 3 agencias de relaciones públicas, 2 ya lo mencionamos. Y pasaron muchos años para que abrieran nuevas agencias. Aquí está nuestro amigo Manuel Alonso, que quizás sea la primera agencia que fundó su padre. ¿En qué año fue, Manuel? 63. Entonces ya estaba desde entonces. Sí, lo vendieron. ¿Por qué no protestaste cuando dije que eran puros gringos? Bueno, pues la agencia de Manuel Alonso, que ya tenía todo este tiempo. Si mi información no me falla, Burson Marsteller fue la primera agencia que llegó a poner una oficina completa en México de las multinacionales, pero bueno, Manuel Alonso también representaban a una agencia desde mucho antes, y también había otra agencia que estaba también representada por otra compañía mexicana. Y nosotros empezamos en el 91, Bruno también ya tenía su agencia establecida. En 94, cuando Edelman llega a México, yo siento que, bueno, no por la llegada de Edelman, pero 94 marcó como el inicio del despegue de la nueva era de las relaciones públicas y el crecimiento en el número de agencias, tanto mexicanas como multinacionales, hasta llegar casi a las 100 agencias que, de acuerdo con Merca 2.0, tiene registrada. Y que este 95 yo creo que sucedió, que a mí me sucedió en lo personal. Yo trabajaba todavía desde mi casa, en 1995, el país se venía cayendo a pedazos, pero las agencias de relaciones públicas, yo incluido, y después confirmado por otras, empezamos a tener muy buenos negocios. Y esto quizás se debe a que en 1995 los presupuestos publicitarios, y no sé si Ricardo Rubio lo recuerda, cayeron por los suelos. Y bueno, las empresas, los anunciantes, como les llaman las agencias de publicidad, empezaron a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos quitaron el presupuesto, pues vamos a empezar a probar con relaciones públicas que no hemos probado, pero de esta manera pues seguimos en los medios de alguna forma. Y empezaron a derivar cierto presupuesto hacia las relaciones públicas, que nos dio la oportunidad de probarles a estas empresas que las relaciones públicas sí funcionaban. En ese tiempo, 1995, como mencioné, yo trabajaba en mi casa. Un día le dije a mi esposa que ya me iba a salir porque me iba a rentar una oficina fuera de la casa. Y bueno, mi señora casi le dio un infarto porque dijo, bueno, ya te volviste loco porque el país está cayendo a pedazos y tú quieres salirte de la casa y empezar a gastar. Pues, ¿quieres hablar al manicomio o al psiquiatra? Pero bueno, a pesar de eso, pues me salí de la casa y empezamos a trabajar en una oficina, y la verdad es que pues fue como un despegue de las relaciones públicas en mi concepto. Durante estos 20 años pues ha seguido creciendo de una manera paulatina pero segura, y las agencias también se han ido profesionalizando, aunque hay algunas excepciones todavía. Hay algunas que siguen creyendo que las relaciones públicas solamente son relaciones con medios y que el éxito se mide por el número de inserciones obtenidas tan solo. Esto es también muchas veces derivado de periodistas que han pensado que el dinero está del otro lado
y entonces se cambian y ponen su agencia de relaciones públicas para manejar notas en los medios nada más. Y desafortunadamente pues algunos clientes les creen, algunos clientes los contratan, obviamente a precios muy inferiores a lo que estamos acostumbrados a cobrar nosotros, y les dan resultados en términos de un número X de notas, ¿no? Los clientes de las agencias también han tenido su evolución, en la mayor parte de los casos, de no entender ni J de relaciones públicas cuando yo empecé. Ahora, aunque la mayoría entiende qué son las relaciones públicas y para qué sirven, muchas veces las expectativas que tienen pueden ir mucho más de lo que en realidad se puede lograr con esta actividad. Es nuestra labor que eduquemos al cliente en términos de qué son las relaciones públicas, qué se puede hacer con ellas, qué resultados se pueden esperar y qué es lo que no podemos hacer ni qué resultados no podemos dar. Esto hace a veces como muy complicada nuestra labor, porque es como estar en el filo de la navaja. De un lado están los clientes, del otro lado están los medios, y nosotros debemos trabajar en ambos sentidos de la navaja para no caernos de ninguno de los dos lados. En términos de nuestra profesión, como pueden ver por lo aquí comentado, más todo lo que ustedes saben que es mucho más que esto, el presente y el futuro de las relaciones públicas en nuestro país es muy prometedor. No podemos dejar que nos pase como, según dicen, les pasó a las empresas operadoras de diligencias en el oeste americano, que cuando llegó el ferrocarril a esa región, los dueños de estas empresas dijeron: "Oh my God, the painter has charged us". O sea, ya nos cargó el pintor. Y la mayoría desaparecieron. ¿Por qué? Porque según ellos estaban en el negocio de las diligencias y el ferrocarril había llegado a desplazarlos. Unas pocas sobrevivieron, entre ellas Wells Fargo, porque supo claramente que ella no estaba en el negocio de las diligencias, sino en el de transportar personas y carga y valores. Así que sin problema alguno se subió al ferrocarril y siguió con su negocio de transportar gente, carga y valores, que era su misión y su actividad principal. Ahora Wells Fargo sigue gozando de cabal salud, ya no transporta gente, ni carga, ni valores, pero están en el mundo financiero. ¿Qué le pasó a un gigante como Kodak? ¿Cuál era su negocio? Hacer y vender rollos para cámaras de fotografía o de rayos X, o más bien su negocio era la imagen y su manejo. Creo que Kodak no entendió su misión como empresa y es la razón por la que estuvo a punto de sucumbir. Mientras sigamos teniendo un pensamiento estratégico y que nuestra estrategia para cada cliente sea hecha a la medida de su propia estrategia como negocio, perdón por repetir tantas veces la palabra estrategia, mientras reconozcamos que los medios son solamente eso, medios, no importa qué cambios haya en ellos o que haya nuevos medios y nuevas formas de comunicación, mientras tengamos la habilidad y la humildad de aceptar e integrarnos como disciplina con las otras que participan en la estrategia de mercadotecnia de la empresa, tales como publicidad, promoción, investigación de opinión y de mercados, mercadotecnia directa, etc. Mientras continuemos desarrollando contenidos valiosos para cualquier tipo de medios que haya o pueda haber, mientras entendamos que la esencia de las relaciones públicas es que la percepción de las audiencias de interés para el cliente sea acorde a los factores de imagen que la empresa tiene y desea que sean conocidos y apreciados, mientras tengamos claro cuál es nuestra misión y la esencia de nuestro quehacer, entonces ya pueden cambiar todos los entornos, los medios, los dispositivos y las formas que nosotros seguiremos logrando los objetivos de nuestros clientes, y podemos estar tranquilos que nuestra profesión no desaparecerá, sino que tiene un futuro luminoso. Yo ya estoy listo para los siguientes
50 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bruno, por favor, si nos acompañas aquí al presidente. ¿Quieres estar acá? Hola, buenos días. Freddy, buenos días. Pues yo había preparado unas notas, pero no voy a leerles, que ya voy a empezar por dar las gracias a Olga por esta oportunidad. La historia que nos hermana a Alfredo y a mí tiene muchos años. Tantos aquí que creo que solo Leticia lo conoce antes que yo, su hermana. Cuando la mayoría de ustedes, todas las mujeres que están aquí ciertamente, aún no nacían, ya éramos amigos, Alfredo y yo. La historia nuestra ha sido una historia no de condiscípulos, sino de verdaderos amigos. Hemos leído juntos, hemos viajado juntos, nos hemos acompañado en los momentos más importantes, los más felices y los más difíciles de nuestras vidas. Él habló de su primera chamba con Film Mondragón, y antes de eso compartimos juntos una primera chamba en la ICA. ¿Sí? Pero era de investigación, que finalmente luego conocí sus eran socios, que muchos de ustedes lo saben. Trabajamos para la ICA porque un maestro nuestro nos contrató. Estaban construyendo la presa del Infernillo y allá fuimos a levantar una encuesta de opinión. Tuvimos que pernoctar en un lugarcito cerca de Acámbaro. Se pueden imaginar el hotel donde dormimos. Le dijimos a la señorita de la entrada, que era la que limpiaba y la que comía y todo esto: oiga, por favor, ¿nos puede despertar a las 6 porque tenemos que irnos allá a Infernillo? Sí, ¿cómo no? Entramos al cuarto, dormimos en la misma cama. Era una cama grande que ocupaba todo el cuarto. No había ni burós, ni ropero, nada más era una cama. La habían metido del ladito, yo creo. O sea, y caminamos así, pegado a la pared, para pasar de un lado a otro. No había otro cuarto disponible. Pues, cada quien en su orillita de la cama. Nos dormimos muy cansados. Pegados a la pared. Y a las 6 de la mañana, la señorita me dice: joven, ya son las 6. O sea, el wake up call era ahí, en el cuarto. Joven, ya son las 6. ¿Qué pasa? Bueno, esa es una de las muchas cosas que hemos vivido. Hemos sido colegas y, óiganlo bien, nunca hemos tenido una diferencia así. Aquí estaría Alfredo para decir que sí, acuérdate aquel día que nos encontramos. Nunca. Sí, a él le gustaba Capetillo y a mi Joselito Huerta. 40 años fuimos a la plaza todos los domingos. Yo he sido más aficionado a la música vernácula y él a la ópera, de la cual es un experto. Esas han sido nuestras diferencias. Nunca nos hemos enojado o distanciado en la vida. Ya son 52 años de ser amigos. Y hemos sido amigos y seguiremos siendo amigos en el sentido más profundo de esa palabra. Si yo tuviera que describir a Alfredo con un término, escogería sin duda la palabra bonomía. Esto que está aquí, este mosaico padrísimo de gente que está aquí reunida hoy, lo demuestra. Está la gente que trabaja con él, está su familia, están sus colegas, estamos los que empezamos juntos, creo que aquí está Magdalena, Olga, Oscar,
Sandra, y si se me escapa alguien de los fundadores, perdón. Ya son 17 años en esta trinchera, pero muchos otros en muchas otras trincheras. Entonces, yo desde el primer día de clase que distinguí a Alfredo, que era muy calladito, muy serio, se sentaba junto a la puerta, y cuando se acababa la clase él se iba primero que todos los demás. Dije, este cuate es extraño, no se queda como los demás a platicarnos aquí. Era timidón y pues de alguna manera me aproximé, nos hicimos cuates y hasta el día de hoy. Pero esto habla de eso que yo menciono como bonomía. Lo he distinguido Alfredo en las duras, en las maduras y a lo largo de toda su trayectoria. Por eso me da mucho gusto y celebro este nuevo logro suyo. Me parece un gran acierto de la asociación que se reconozca su trayectoria y su contribución a nuestro gremio. Entonces, quiero felicitar a Alfredo una vez más, agradecer la oportunidad de compartir este testimonial de reconocimiento y más que nada de cariño, que lo sabemos, lo sentimos, lo tenemos. No tengo más que una profunda amistad de esa, en el sentido más serio de la palabra, un gran reconocimiento por su trayectoria personal y por su trayectoria profesional. Podría haberme extendido un anecdotario que no tendría fin, y ciertamente, por algunos de ustedes, no lo apreciarían tanto. Creo que termino pidiéndoles a todos que se unan conmigo en un aplauso por la bonomía de Alfredo Arvizu González. Ahora sí, Olga. Bueno, yo quiero... ¿Me escuchan, verdad? Sí. El micrófono. Quiero invitar, por favor, aprovechar lo que tenemos aquí a la gran mayoría de los presidentes. Sé que Bruno tiene que correr, pero que me acompañen todos, por favor, aquí arriba, para darle un abrazo y poder felicitar y entregar este reconocimiento a mi querido Alfredo. Perdón, ¿podría ponerse en medio para la otra foto? Gracias. Señores a los mejor día, ¿no? Ah, bueno. Ok, gracias. Todos esta cámara, por favor. Ahora de este lado, de favor. Gracias. Muy merecido. Muchas felicidades.
Saludos, mamá. Gracias. Perdón, solo un segundo, por favor, antes de que se retiren todos. Se me estaban olvidando los típicos anuncios coloquiales. Estamos arrancando nuestro estudio de mercado. Les dejamos una hojita, recibieron un mail. Les pido por favor que entren al link y nos ayuden a contestar este cuestionario. Sean o no socios de ProRP, es muy importante su participación. Es la información con la que contamos dentro de la industria de relaciones públicas y es muy importante tenerla. Entonces, por favor, entren a los links. Aquí afuera hay más información si necesitan para que la tengamos. El próximo PR Tuesday es el 9 de septiembre, recibirán noticias pronto sobre el tema. Y tenemos ya 2 PR Students Day marcados, uno en Puebla y uno en Guadalajara, octubre y noviembre.